política del Estado del Perú, por ejemplo, establece claramente que la Constitución estará por supremacía sobre las demás leyes. Y las leyes serán superiores o supremas por encima de las normas de menor jerarquía y así sucesivamente. Es decir, la normatividad y la constitucionalidad peruana ha establecido este principio de jerarquía de leyes y también las teorías de Castillo Córdoba y de Hans Kelsen respecto a la importancia jerárquica de las normas como una forma constitucional de ver, apreciar e interpretar el ordenamiento jurídico constitucional aquí en el Perú. La jerarquía de normas entonces estará basado en la supremacía, en la importancia, en el origen y la fuente de fuentes o carta magna que es la Constitución. Las jerarquías inferiores tendrán que someterse o tendrán que ser concordantes con lo que la Constitución establezca. Por eso es que es tan importante entender las instituciones constitucionales y las acciones de garantía que protegerán los derechos que están establecidos y declarados como objeto de tutela por la Constitución, que vamos a ver más adelante. Bueno, si queremos desarrollar un poco el tema de la supremacía de la Constitución, tenemos que mencionar lo que la diapositiva siguiente nos menciona, la que estamos viendo en pantalla. La supremacía de la Constitución tiene dos aspectos. Uno es el aspecto material y otro es el aspecto formal. La supremacía material significa que el orden jurídico del Estado depende de la Constitución, siendo el origen de toda actividad jurídica dentro del Estado. Es decir, esto establece claramente, esta supremacía material significa que en el orden jurídico del Estado depende cada norma y cada ley de la Constitución. El origen de toda actividad jurídica dentro del Estado, de sus entes sectoriales, de sus entes regionales, de sus gobiernos locales o administraciones no ministeriales o organismos constitucionales, todo lo que se relacione con ellos será la supremacía material. ¿Por qué? Porque la Constitución tendrá que primar sobre todos ellos. Cualquier norma administrativa o de menor jerarquía, cualquiera, tendrá que tener y reconocer como suprema norma a la Constitución. De tal manera que todas estas no contradecirán en lo absoluto las instituciones ni los derechos que la Constitución ya haya reconocido. Bourdieu, por ejemplo, dice que la supremacía de la Constitución resulta del hecho de que ella misma organiza las competencias. Vemos ahí en la pantalla este gran jurista. Bueno, efectivamente, miren, Bourdieu decía, si la Constitución establece competencias, obviamente, y establece facultades, obviamente, y crea instituciones, obviamente, estas instituciones, facultades y todos estos elementos funcionales no pueden contradecirla. Porque ¿cómo podrán contradecir a aquella que es la fuente de ellas mismas? ¿Cómo podrá, por ejemplo, un poder constituido contradecir al poder que lo constituyó? ¿Cómo podrá una institución administrativa del Estado, por ejemplo, dictar normas que contradigan a aquella norma jurídica, aquella norma suprema que ha establecido funciones para él? Si este ente administrativo quisiera legislar o entrometerse en las funciones de otro ente administrativo, que la Constitución prohíbe que lo haga, entonces eso es ilegal. Ese acto es inconstitucional. Cualquier norma o ley que este ministerio, por ejemplo, o este gobierno local dicte, que contradiga la Constitución, o que vaya en contra de los principios o derechos que ella reconoce e invoca que se tutele o ordena que se tutele, entonces obviamente esto es un disparate. Eso no puede ocurrir. Eso no debe ocurrir y nunca ocurrirá. Porque no puede una institución constituida ir en contra del poder constituyente de aquella norma que justamente le ha dado esa facultad. Entonces, esto es importante también, porque estaría diciendo que la Constitución señala facultades. ¿Recuerdan ustedes que en los temas pasados yo decía que algunas teorías del poder aseguraban que el poder no se puede dividir? Pero Rousseau decía que si bien es cierto no se puede dividir, en todo caso hay un contrato social donde el pueblo le da el poder al Estado. Y los enciclopedistas decían que en todo caso el poder tenía que ser dividido en tres. Claro, ciertamente el poder no se divide, pero sí se divide las funciones del poder. El poder en abstracto será uno solo, pero se manifiesta al pueblo en tres funciones importantes: la legislativa, la ejecutiva y la jurisdiccional o judicial. Bueno,
Esta división de poderes, en realidad, es una delegación de facultades y división de las facultades o del ejercicio del poder, ¿verdad? Claro, y si es así, entonces obviamente no estamos contradiciendo a Bourdieu, sino por el contrario, estamos reconociendo que efectivamente ninguno de estos poderes o de estas facultades podrán contradecir a la Constitución quien fue quien les dio a ellos esa facultad. Bueno, la otra supremacía, aparte de la material, es la supremacía formal de la Constitución. Podemos leer en la diapositiva lo siguiente. Supremacía formal. Surge del hecho de que sus normas han sido consagradas mediante procedimientos especiales. Bien, en realidad la supremacía formal de la Constitución radica en el hecho de que cómo se constituyó, no valga la redundancia, cómo se creó la Constitución. Cuando analizamos la historia del Perú, nosotros podemos encontrar en época virreinal lo que se llamaba las constituciones o cortes de Cádiz. Cuando Latinoamérica estaba pasando por un periodo álgico de la historia, previos a las guerras de la emancipación, de la independencia y arraigamiento de las ideas republicanas, de no depender ya de la patria de ultramar, la corona española decide hacer las Cortes de Cádiz para poder de alguna manera alcanzar y llegar hasta sus colonias y que éstas a su vez se sientan protegidas o tratados de igual conforme